Primera de Corintios, capítulo 12. Muy interesante. Desde los versículos 12 al versículo 27. Primera de Corintios, capítulo 12, desde los versículos 12 al 27. Voy a proceder a colocarme los lentes de abuelito. Dice la Biblia así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o sean griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno en ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. La iglesia de Dios es un cuerpo que tiene un solo mandato: haced discípulos. Aquí nos reunimos a hacer discípulos. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos discípulos. ¿Qué pensamos? Hacemos discípulos. Cachipún, discípulo. Todo nuestra vida como cristianos está en torno a lo que estamos mandados a hacer, discípulos. Para ser discípulos hay que evangelizar, hay que discipular, es decir, enseñar, y hay que hacer lo mismo más allá de nuestra frontera, misiones. Pero seguimos siendo un cuerpo. Muchas veces, cada una de estas actividades se piensa como si uno fuese llanero solitario, que tengo que hacerla solo, porque hay una línea de evangelismo que se llama evangelismo individual. Pero el evangelismo individual no significa hacerlo solo. Por ejemplo, ¿existe un caso en la Biblia de un evangelismo personal que haya sido hecho por muchos? Mire, ¿hay una contradicción? En ninguna manera. Fíjense en Lucas, primero por Marcos capítulo 2, versículos 1 al 12. ¿Lo tenemos? Marcos capítulo 2, desde los versículos 1 al versículo 12. Lo tenemos, dice así: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaban, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué
habla esta así, blasfema, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad de la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de ellos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Aquí hay un hombre que está paralítico, es decir, impedido de movimiento. Estamos hablando de 2000 años atrás, no existe la Teletón, no existe la silla de ruedas. Pero tiene un amigo, Charlie. Es un amigo Charlie, de apellido Brown, ¿verdad? Que tenía 3 amigos más: Pedro, Juan y Diego. Y les dijo: mira, chiquillo, cabro, tengo este amigo que está enfermo. Sé que si lo llevamos a la presencia de Jesús, el maestro lo puede sanar. ¿Me ayudan? Pedro, Juan y Diego, conociendo que eran amigos con Charlie Brown, tomaron al paralítico porque era cargado por 4. Llegan a la casa y tal es la multitud que se salían por las ventanas. Salió uno disparado. Porque todos querían ver y escuchar al maestro. Entonces, los 3 amigos: ¿pero cómo hacemos? Entonces ahí Pedro, que no era el Pedro de la iglesia, sino que era Pedro, Juan y Diego de los amigos, dijo: yo tengo mi tarjeta de Sodimac. Espérenme, cabros, voy, compro una escalera. ¿Cómo lo subieron? ¿Han subido a alguna persona? Ahí tenemos un caso. Pero primero uno se subió, trajo la escalera, la puso, se subió arriba, subió el otro, tiraron cuerda y vamos para arriba y el otro pesaba. Porque su cuerpo no hacía fuerza, era peso. Y ahí estamos tirando, y ahí estamos tirando. ¿Alguien ha subido algo arriba del techo? Pesa. Es incómodo. Con la fuerza uno se puede ir de bruces. Pero no importó, porque había que llevar al paralítico a la presencia del maestro. Porque un amigo les pidió, porque había una necesidad. Llegan arriba, tate, no había chimenea, porque en ese tiempo no existía Santa Claus, también conocido como el viejito Pascuero, Papá Noel. Por lo tanto, no había chimenea. ¿Qué hicieron? Hasta que llegamos. No, nada de permiso. Cabro, bajó por la escalera a comprar un combo, al mismo, porque tenía la tarjeta Soima. Trajo un combo. Y la herramienta clásica, el diablito. ¿Se acuerdan? Y empieza a desarmar el techo. Adentro empieza el murmullo. ¿Jesús sabía lo que pasaba? Absolutamente. Abren un forado en el techo, cae. ¿Te acuerdas, Miguel, cuando botamos una sala de ahí? ¿Cómo se levantó la polvareda? Cayeron tejas, lagartijas, unos colilargos. Había uno que hemos colgado el techo porque era mucho. ¿Y de ahí qué pasa? Hay que bajarlo. Y la gracia de bajarlo no es: ya cabrón, te fuiste, pa, total, después el maestro te va a sanar, así que da lo mismo el golpe, ¿verdad? No. Ahí se necesita, ¿qué cosa? Coordinación, sincronizar los movimientos de los 4, de Charlie Brown y de sus 3 amigos, Pedro, Juan y Diego. Hop, 1, pa. Y Charlie Brown llevaba la cuenta. 1, pa. 2, pa. 3. Iban bajando a la par, hasta que colocaron
al paralítico a los pies del maestro. Jesús, que conocía la fe de ellos, de Charlie Brown, de Pedro, Juan y Diego, dijo al paralítico, ¿qué le dice? Según la Biblia, tus pecados son perdonados. De inmediato saltan los fascinerosos de siempre, escribas, fariseos, políticos de ese tiempo, la ley religiosa, que no quería reconocer que Cristo era Dios, y le dice uno al otro, ¿estás pensando lo mismo que yo? Obviamente, estaban pensando lo mismo. Y dicen, ¿acaso solo Dios puede perdonar pecados? Efectivamente, no dijo ni una mentira. Y Jesús dice, ¿qué es más fácil? Decirle al muchacho, ¿tus pecados son perdonados o levántate? Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad. ¿Para qué? Para perdonar pecados. Le dice al paralítico, toma, levántate. ¿Qué hizo el paralítico? Se levantó de inmediato. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Jesús tiene poder para perdonar los pecados. La sanidad física fue secundario. También puede. Pero lo principal, la sanidad del alma. El evangelismo, señores, es eso. El evangelismo es, uno tiene un amigo que necesita conocer a Cristo. Pero ¿qué necesita de todos nosotros? Ser Pedro, Juan y Diego. Y entre todos, tomar el lecho y llevar a la presencia de Dios. El evangelismo solitario no se estila en la Biblia. El evangelismo necesita la coordinación del cuerpo completo. Tal vez uno va a ser el que le va a hablar, el que le va a presentar a Dios, pero otro es el que lo va a saludar. Otro va a ser el que lo va a llamar por teléfono. Otro va a ser el que lo va a ir a visitar a su casa. Otro va a ser el que tal vez, si vive lejos, le dice, no te preocupes, yo llevo. Y cuando esa persona esté a los pies de Cristo, van a estar todos arriba del techo orando porque esa persona pueda aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Los llaneros solitarios no existen. Porque existe Toro y su fiel amigo, su caballo llamado Plata, que era blanco, pero se llamaba Plata. ¿Será el único caso en evangelismo? No. Fíjense, cuando se conformó la primera iglesia, en el libro de Hechos, capítulo 11, versículos 19 al 21. La primera iglesia se conforma por gente que sale por la persecución en Jerusalén, salen y ¿qué pasa? Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Aquí eran judíos hablándole a judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene. Estos son prosélitos o son judíos que nacieron en estos lugares, o sea, pero de sangre judía. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio de Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó, y se convirtieron al Señor. Es decir, aquí iban todos. Unos dijimos, no, solamente a los judíos. Y esto otro, no. Si el evangelio es para todos. Y comenzaron a predicar. No uno, sino como una acción colectiva. Yo siempre creo que ahí estaba Lucio de Cirene, que fue uno de los pastores de la iglesia de Antioquía.
Y comenzaron a evangelizar, a predicar la palabra, a predicar la palabra. Y los griegos, es decir, los que no eran judíos, se convertían. Se convertían. El evangelismo, aun cuando es un llamado personal, se debe de hacer en forma colectiva. Todos se necesitan. Cuando estamos hablando con los jóvenes, con el Alex, a cada joven se le asignó otro. Pero lo importante es que ese otro pueda preocuparse por él. Llamarlo, ir a visitarlo, conversar. Porque la pega no la puede hacer el Alex solo, ni su grupito que lo ayuda. La pega de evangelismo tiene que hacerse entre todos los que son cristianos. Por lo tanto, cada joven debe conocer a alguien que no es cristiano. Y decirle, Alex, mira, mi amigo se llama tanto, Juan Alberto. Tiene tal edad, tiene estos problemas. Es un buen chato, pero no quiere saber nada con Dios. ¿Cómo podemos hacer para evangelizarlo? Yo puedo ir, pero necesito que me enseñen, necesito que oren por él, necesito que tal vez alguien me acompañe. Amigos, hermanos todos, ¿estamos dispuestos a hacer eso? ¿O a cada uno le gusta ser llanero solitario? ¿Y no le gusta ser el fiel amigo toro, que se tendría que haber llamado búfalo? ¿O el caballo, que está dispuesto a llevar el peso en la espalda? A todos nos gusta ser llanero solitario, porque tal vez nos gusta colocarnos el antifaz para no ser reconocidos y llevarnos los créditos de todo. Pero el evangelismo no es así. El mandato, evangelismo, discipulado, misiones, que es un hecho individual a cada cristiano, debe de hacerse en forma colectiva, como parte de la esencia de la iglesia. Y ustedes me dirán, ¿y la enseñanza? ¿Pero hay uno en el que enseña? Sí, pero ¿qué dice la Biblia? Fíjense, en capítulo 11, estamos viendo, ¿qué pasa con esta primera iglesia que se forma? Miren, versículos 22 en adelante. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Empezaron a convertirse gente que no era judía. Y los judíos de Jerusalén, estaban los apóstoles, dijeron, esto no puede ser. Esto no puede ser. Mandemos a alguien a que coloque las cosas en orden. ¿Quién es bueno para todo esto? Bernie, porque así le siente cariño, a Bernabé. Y va, pero lo que no sabían que Bernabé, ¿qué tenía de especial? ¿Qué significa Bernabé? Un corazón de este porte. Un corazón tremendo para volver a enseñar, volver a enseñar, volver a enseñar, volver a enseñar. Y entender que lo que está pasando es de Dios. Fíjense lo que pasa con Bernabé, que venía tal vez como aleonado por los de Jerusalén para terminar esto. 23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permanecieron fieles al Señor, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Es extraordinario, Bernabé. Porque no creo que ninguno Dios diga es varón bueno. Somos más que malos. Y algunos más malos que otros. Pero de este decía que era varón bueno. Extraordinario. O sea, no puede haber nadie mejor para esta misión que el que Dios colocó. Se dio cuenta de inmediato de que lo que estaba pasando era de Dios. Y los alentó a seguir. Los judíos querían que se predicara solo a judíos.
Pero él se dio cuenta de que lo que pasaba era de Dios. Y estos nuevos, sí que no cachaban nada de la Biblia porque ni siquiera tenían raíz judía. Y este hombre, como tenía un corazón bueno, ¿qué hace? Aquí hay que colocar un instituto bíblico y yo voy a ser el único profesor. Yo soy el que enseño y nadie más. ¿Ustedes saben que hay veces que desde las iglesias, los púlpitos, nadie se sube a predicar o a enseñar? ¿Solo el pastor? ¿Porque los otros no son dignos del púlpito? Que pasa mucho. Y los jóvenes y los matrimonios se quedan sentados y nunca han podido enseñarle a otro lo que han aprendido. Y son iglesias que no crecen. Pero aquí Bernabé de inmediato, fíjense lo que hace. Eh, 24 nuevamente, porque era varón bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí como un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Qué fue a hacer? Vio la necesidad que hay que enseñar. Yo no soy capi para enseñarle a todo, ni tampoco me corresponde, porque no soy bueno en otras cosas. Bernabé no podía haberle enseñado el libro de Hechos, porque eso lo iba a enseñar después Lucas, ¿verdad? No podía enseñar las epístolas porque se les correspondían a Pablo. ¿Pero qué podía hacer? Gastar money, ponerse y decir, me tomo un cháster a Brasil, no, pero después del Mundial, que se desvíe a Tarso, que está en la parte sur de Turquía. Y llegar a Tarso, pasar por la aduana y salir a un lugar que no conocía. Y fíjense lo que dice, que interesante, dice, a Tarso para buscar a Saulo y hallándole, es decir, golpeó puertas, fue a Carabineros de Chile, de allá, de Turquía, a buscar a Saulo, por si lo conocían. Saulo era conocido dentro de los judíos, hasta que lo encuentra. Y no tan solo lo encuentra, sino que le vende la pomada tan bien que se lo trae. ¿Por qué? Porque necesitaba un profesor. Pero de lo bueno. Porque si algo sabemos de Saulo en ese tiempo, es que era crack de crack. ¿Verdad? ¿Quién fue su maestro? Gamaliel, uno de los grandes teólogos de ese tiempo. Tal vez, por lo que dice la Biblia, Saulo está puesto para haber sido, ¿quién? En la línea de los fariseos. Es un sacerdote. Era un gallo capísimo. Hablaba, por lo menos, griego, hebreo, arameo, latín, chilense. Estaba aprendiendo. ¿Por qué? Porque decía que tal vez se da una vuelta por estos lugares por el fin del mundo. Por supuesto. Pero la gracia es que toda la teología que le enseñó Gamaliel, él la aprendió. Y fue un extraordinario profesor. Y era bravo. Le decían Atila, el rey de los unos. ¿Verdad? Porque no dejaba títere con cabeza. Celoso en cuanto a la fe. A su fe en ese tiempo. Y ya convertido al cristianismo, volcó todo lo que él era para
enseñar en la primera iglesia. Y junto a Bernabé se pasaron un año enseñándole a estos nuevos cristianos. Un año enseñándole. Y si se pegó el pique, porque no se olviden que de donde estaban en Antioquía a Tarso, tiene que haber, si el mapa es así, 200 kilómetros, 300 kilómetros. Pero una persona promedio no viajaba más de 17 kilómetros en su vida. Porque donde nacían, morían. Y se pega al pique y trae a Saulo, el mejor profesor. Y entre los dos generan un instituto bíblico que fue tan espectacular que la enseñanza de la Biblia cambió a las personas. Porque después de haber sido enseñado un año, ahora los otros le llaman cristianos por primera vez. Por lo tanto, un cristiano no es tan solo el que recibe a Cristo, sino el que es el que el otro puede distinguir que es cristiano. Y para eso necesariamente tiene que pasar por la Biblia. Tiene que pasar tiempo metido en la Biblia y que la Biblia cambie su forma antigua de ser. ¿Por qué forma? Por la figura de un varón perfecto, la figura de Cristo. Cristiano, pequeños Cristo. Pero será la primera pareja que se junta para discipular, porque aunque hay que discipular, porque uno debe hacerlo, es una acción colectiva. Fíjense lo que pasa en el libro de los Hechos, capítulo 18. Versículos 24 al 28. Lo tenemos, Hechos 18, 24 al 28. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús es el Cristo. Llega a Éfeso este muchacho llamado, que era un Apolo, ¿verdad? Y comienza a predicar en la sinagoga. Conocía el camino, pero había quedado truncada su enseñanza, ¿dónde? Hasta el bautismo de Juan. No sabía que a Juan literalmente le cortaron la cabeza. No sabía quién era el Mesías que predicaba Juan. Solamente sabía que había que arrepentirse porque venía el Mesías. Y había que cambiar. Él decía que era poderoso en la Escritura. Sabía todo el Antiguo Testamento. Sabía todas las señales que tenían que cumplirse para el Mesías. Pero no conocía al Mesías. Entonces está predicando. ¿Y quién está ahí? Priscila y Aquila. ¿Quiénes eran? Un matrimonio que fue convertido por Pablo, porque se hicieron amigos mientras hacían carpas. Decía uno, pásame la aguja del 4, le pasaba la aguja del 4, cosiendo, entre cosía y cosía, hacían carpas, y Pablo le iba conversando, le iba enseñando, le iba predicando la palabra, y se convierte este matrimonio llamado ella Priscila, él Aquila. Y aquí vemos como el matrimonio, como una institución, se comporta como unitario para enseñar. Pero ¿qué vemos ahora? El matrimonio se comporta como una unidad para enseñar.
Ya te vas a ir a discipular. Para mí, que vos andáis en otra. Te tengo cachado. ¿Sí o no que le dice a la mujer eso? Ya estás llegando tarde. Ya te fuiste a la iglesia. Y va a ir a jugar a la pelota, va a la cancha. Lo va a alentar. Pero cuando tiene que ir a ser discipulado, le coloca todos estos peros. Que después llegáis cansado, que ya no me querís, que estoy fea, que todos los peros. ¿Qué hace el hombre? Al igual que Adán, come la manzana y deja de enseñarle a otro. Pero aquí este matrimonio no. Priscila le dice, aquí. Porque si esta persona aquí le dice Adri, y se llama Adrián, ¿verdad? Aquí, mira, hay que enseñarle. Tómalo como alumno, tómalo aparte, enseñémosle. Y aquí dice, esta es mi señora. Y toman a Apolo y le empiezan a decir, y Apolo la engancha al tiro porque sabía todo lo que tenía que el Mesías. Sabía todo, pero no conocía al Mesías. Y conoce al Mesías a través de la enseñanza de este matrimonio. Y fíjense lo que sigue pasando. Si esto se pone bueno. 28. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron. La iglesia. Vamos, cabrón, ¿tú querés pasar? Acá estamos. Estamos contigo, Apolo. Grande, Apolo, no te mueras nunca. Uno le dijo a otro, ¿verdad? Y escribieron a los discípulos que le recibiesen. No tan solo lo apoyaron, le mandaron cartas para que cuando llegase allá lo recibiesen como un hermano. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, a los hermanos de Acaya. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús es el Cristo. Él no conocía a Cristo, pero gracias a la enseñanza de Priscila y Aquila y a su conocimiento previo del Antiguo Testamento, Apolo, extraordinario predicador, conocía la Escritura. Porque pasó por el discipulado. Alguien le enseñó. Y el que le enseñó no fue el llanero solitario, porque ahora el matrimonio estaban involucrados, ambos, en el discipulado de un tercero. Hoy día no pasa eso. Porque hay 1000 peros que se le coloca tanto al hombre como a la mujer para que no discipule a otro. Y el matrimonio no está funcionando como una unidad, como funcionó Priscila de Aquila. Y la iglesia no está apoyando a alguien que quiera o tengamos que mandar a una persona a otro lado, dando buenas referencias de él y apoyándolo para que vaya. Porque este Apolo llegó a ser el pastor de la iglesia de Corinto. Extraordinario. El discipulado, aun cuando es un llamado personal, no es de acción individual, es de acción colectiva, aún desde la unidad básica que es el matrimonio. Y ustedes me dirán, ¿y las misiones? ¿Cómo si el misionero sale solo? Y no hay llamado a misionera porque la esposa es la esposa del misionero, no es la misionera. Porque la esposa del carnicero no es la carnicera, es la esposa del carnicero. No existe la misionera en la Biblia. Como no existen las pastoras que enseñan desde delante de un púlpito. Pero las misiones que pareciera ser un hombre que va contra viento y marea, ¿se hacen solas? No. Porque en su génesis, no en el libro de Génesis, sino que en su gestación, las misiones se hicieron en forma colectiva, con un representante, con un encargado, pero en forma colectiva. Capítulo 13 del libro de Hechos. 13. Hechos capítulo 13, versículos del 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé,
Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado conjunto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, díjole el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí hay 5 personas a cargo de la iglesia. Partieron, uno de Cirene, evangelizando. Llegó Bernabé fue a buscar a Pablo, formaron un instituto, ahora hay una iglesia, y habían 5 personas a cargo. Y de los 5, el profesor, maestro Pablo, Saulo, era el último. Dios es un Dios de orden. Bernabé, pastor de la iglesia de Antioquía. Y de esta élite, Dios toma a 2 personas y coloca a Bernabé a cargo del primer grupo misionero. A todo esto, ¿saben ustedes lo que significa misionero? ¿Qué es un misionero? El que viene de Gringolandia. No, señores. Misionero, en nuestro español, es el que cumple una misión. Pero la palabra misionero en español no existe. Es una palabra que deriva del latín, misio, que significa enviado. Si nosotros tomásemos la palabra misio en latín y la tradujésemos al español, tendríamos que decir enviado. Pero la transliteramos y usamos la palabra misionero, enviado. ¿Saben cuál es la traducción de la palabra enviado en griego? Apóstol. En griego es apóstol. En latín, misio. En español, enviado. Pablo era un apóstol, es decir, un enviado a los gentiles. Los 12 eran apóstoles enviados a los judíos. Por eso que esos 12 no se pueden volver a repetir, porque son enviados con una misión especial: el pueblo de Israel. Misioneros, enviados. Y aquí salen los primeros enviados por la iglesia. La iglesia está de acuerdo, la iglesia los bendice, pero las misiones no se hacen solo. ¿Por qué? Porque aquí, ¿quién iba a cargo de este grupo misionero? Bernabé. Bernabé era el responsable. Entonces uno dirá, ¿qué pito toca Saulo? Fíjense luego, ¿para qué iba puesto Saulo en el equipo misionero? Versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Aquí hay un equipo misionero, un misionero jefe,
Bernabé. ¿Qué hace Pablo? Ojo al charque. Porque mientras Bernabé le predica la palabra al procónsul, que era un varón prudente, ¿Satanás estaba tranquilo? No. ¿Qué iba a hacer Satanás? Atacar. Pero en un grupo misionero es prudente que el que está llevando la misión se desvíe de la persona por estar combatiendo contra Satanás. No, ¿para eso estaba Pablo, lleno de la Escritura. Cachó al tiro que que está al lado es de los malosos. Y lo enfrenta, como también se llama en inglés, face to face. Lo mira a los ojos, como San Paoli miró el otro día. ¿Se acuerdan? Y de inmediato comienza la lucha espiritual. Y en esta lucha espiritual, Bernabé se preocupa de predicar la palabra y Saulo de combatir. Y el que no estaba llamado a la fiesta se arrancó. ¿Qué fue? ¿Quién fue? Juan. No Juan el apóstol. Juan Marco. Por lo tanto, en este grupo misionero, ¿caben más personas? Sí. Uno es el misionero, uno es el encargado, uno es el responsable. Pero hay 1000 roles y hay un rol fundamental en misiones, el que se enfrenta directamente con Satanás. Porque a donde iban era un lugar dominado por Satanás y sus esbirros. Buena palabra, bonita, me gusta. El equipo misionero. Y fíjense, ¿se necesitan más personas en el equipo misionero? Claro. Fíjense ahora lo que pasa en capítulo 16 del libro de Hechos. Versículo 6 al versículo 10. Hechos capítulo 16, versículos 6 al 10. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo, hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se les permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. ¿Qué nota tan especial en ese versículo? La pluralidad. ¿Quién es el que está escribiendo? Lucas. ¿Quién es Lucas? ¿Uno que tenía mucho dinero? No. Era médico y algo más. Era un historiador. Uno de los más grandes historiadores del tiempo de Cristo. Lucas. Puso cada detalle en el libro de Lucas y en su continuación, Lucas 2, es decir, el libro de Hechos, para relatar paso a paso lo que estaba aconteciendo. Pero la gracia es que Lucas, siendo un médico y un historiador que iba tomando nota, dice: cuando vio la misión, enseguida procuramos, es decir, de acá somos, partir para Macedonia, dándonos por ciento que Dios nos llamaba. ¿Qué se necesita en un grupo misionero? Un médico. Ustedes saben cuál es una de las cosas peores que puede uno tener en otro país. Hay dos cosas que son terribles: caer preso o enfermarse. Y Pablo tuvo de las dos. Pero cada vez que estaba preso, o lo apedreaban,
y quedaba mal herido, tenía en el grupo misionero un médico que iba y lo socorría y llevaba su libro de vida, su diario de lo que estaba haciendo Pablo. Porque él encajaba perfectamente en un grupo misionero. Porque las misiones es un mandato individual que se realiza de forma colectiva. Y hay muchos otros ejemplos de iglesias que daban dinero para poder mantener a Pablo. Pero aquí vemos cómo Lucas entiende que el llamado, aun cuando él no es el misionero principal, el encargado, el que lleva la dirección, él es un aporte, y un gran aporte para Pablo. Y Pablo entendió perfectamente, porque en su segundo viaje misionero, ahora cuando él fue el encargado, llevó a su amigo Silas, a Silas, ¿verdad? Y fue a hacer el mandato. Y después sumó incluso al que se había ido al principio. Y sumó a este muchacho, a Lucas. Le enseñó a Timoteo, lo dejó como pastor. Le enseñó a Tito, que fue otro misionero. Porque entiende que este llamado, aun cuando es individual, no se realiza solo. Nuestro llamado no es hacer el llanero solitario, incógnito, sino que es hacer parte de la misión, a participar en el evangelismo, a participar en el discipulado, a participar en las misiones. Tal vez siendo toro, el fiel amigo, o tal vez siendo el caballo plata, que tiene que soportar la carga del otro, para que se lleve a buen término la misión, que es hacer discípulos. Porque somos un cuerpo, todos nos necesitamos. Nadie porque dice, porque yo soy mano no voy a ser cabeza, o porque yo soy cabeza no voy a ser pie. No, cada uno se necesita en el lugar que Dios le ha puesto. Para concluir, la misión individual, mejor dicho, el llamado individual, se hace a través de la diversidad de cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. No somos llaneros solitarios. Somos un cuerpo. Miren, para terminar, Romanos 12. Qué extraordinario capítulo escrito por Pablo. Para que entendamos que todos tenemos un lugar y todos tenemos que participar, todos, uno de una forma, otros de otra. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la debida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal,
en cuanto a la honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozados en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo por las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Un cuerpo, un mandato, una sola forma de hacerlo, a través que un mandato individual se transforme en una acción colectiva, en sus tres aspectos, tanto en el evangelismo, como en el discipulado, como en las misiones. Ese es el modelo que la Biblia nos enseña. Ese es el modelo bíblico. Y de ese modelo no nos apartaremos, aunque otros quieran hacer otra cosa. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar.